Apreciables amigos y condiscípulos, anhelo que tengan paz profunda. Estamos, recuerden, ya vamos a terminar casi la parte. Digo, el libro le falta mucho más, pero lo que hemos escogido para platicar y estudiar con ustedes, del libro de Iniciación Humana y Solar, de Fundación Lucis, del maestro Dojoel Kuhl y Alex Bailey. Tenemos aquí un diagrama donde ustedes lo pueden encontrar precisamente en la página de Fundación Lucis, lucis.org. Ahí lo encuentran. Hay un mantra que ustedes lo pueden ver. Esto es para que nosotros meditemos y reflexionemos enormemente en la existencia de una jerarquía y sobre todo que hay un poderosísimo plan del cual nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es ese plan. Nosotros caminamos de acuerdo a nuestro espejismo y así es como nosotros vamos caminando. El tema de hoy se llama el sendero de probación. Esto es el de la jerarquía, lo que ha dado la jerarquía. Nosotros pensamos y creemos cuando decimos que hemos sido iniciados en una de las escuelas de los misterios y creemos tantas cosas de acuerdo a nuestro espejismo. Después, el espejismo va desvaneciéndose poco a poco y surgen otros, pero nos vamos a dando cuenta que, bueno, pues esas iniciaciones son única y exclusivamente de las escuelas. No quiere decir que porque yo tenga una iniciación en tal escuela, tenga yo un grado en tal escuela, eso me ayuda para que en el sendero del retorno de la logia de los maestros me den la oportunidad de brincarme ciertos requisitos y disciplinas. No, por supuesto que no. Claro que no. Vamos a estudiar entonces el sendero de preparación y nos va a arrojar bastante información de cómo hay que prepararnos para la iniciación. Después, en otra cápsula, voy a subir un diagrama de esas 9 iniciaciones, que ahorita no voy a hablar, sino vamos a hablar del sendero de probación. Preparación para la iniciación. El sendero de probación precede al sendero de iniciación o santidad y señala esa etapa de la vida del hombre cuando se pone definidamente del lado de las fuerzas de la evolución, trabajando al mismo tiempo en la construcción de su propio carácter. Entonces se controla a sí mismo, cultiva las cualidades de que carece y procura controlar afanosamente su personalidad. Construye su cuerpo causal con deliberado propósito, llenando los vacíos que pueda existir y tratando de convertirlo en adecuado receptáculo para el principio crístico. La analogía entre el periodo prenatal del ser humano y el desarrollo del espíritu interno es sumamente interesante y podría ser considerado como uno, el momento de la concepción que corresponde al de la individualización. Dos, la gestación de 9 meses que corresponde a la rueda de la vida. Tres, la primera iniciación que corresponde a la hora del nacimiento. El sendero de probación corresponde al último periodo de gestación, a la formación del Cristo niño en el corazón
En la primera iniciación, el niño comienza el peregrinaje en el sendero, lo cual representa simplemente el paso de un grado a otro. Se establece una estructura para el recto vivir, recto pensar y recta conducta. A esto se le llama el carácter y ahora debe ser vivificado e internamente vivido. Siembra una idea y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El destino inmortal de cada uno y de todos consiste en alcanzar la conciencia del yo superior y por lo tanto la del Espíritu Divino. Cuando la forma está preparada y cuando el templo de Salomón ha sido edificado en la cantera de la vida personal, entonces penetra la vida crística y la gloria del Señor se proyecta en su templo. La forma se hace vibrante. Aquí reside la diferencia entre la teoría y la conversación. De esa teoría en parte de uno mismo, podemos tener un cuadro o imagen perfecta, pero carece de vida. La vida podrá ser modelada de acuerdo a lo divino hasta donde sea posible. Podrá ser una excelente copia, pero carece del principio crístico interno. El germen ha estado allí, pero aletargado. Entonces es sustentado y traído a la vida, y así logra la primera iniciación. Mientras el hombre recorre el sendero de probación, se le enseña principalmente a conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas. Al principio aprende a trabajar como auxiliar invisible, manteniéndose generalmente durante varias vidas en este tipo de trabajo. Más tarde y a medida que progresa, se le da un trabajo más selecto. Se le enseña los rudimentos de la sabiduría divina y entra en los últimos grados del aula del aprendizaje. Es conocido por un maestro y está bajo el cuidado para su enseñanza definitiva de uno de los discípulos de ese maestro o de un iniciado si posee grandes aptitudes. Los iniciados de primero y segundo grado instruyen a los discípulos aceptados y a quienes están en probación, realizándolo en todo el mundo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, lográndose así la completa continuidad de la enseñanza. Se reúnen en el aula del aprendizaje y el método es parecido al de las grandes universidades. Clases a ciertas horas, trabajo experimental, exámenes y un gradual ascenso y progreso a medida que se aprueban los exámenes. Cierto número de egos en el sendero de probación están en un sector análogo al de las escuelas de enseñanza secundaria y otros han ingresado en la universidad. La graduación se obtiene cuando se recibe la iniciación y el iniciado entra en el aula de la sabiduría. Los egos avanzados y los de tendencia espiritual que no están en el sendero de probación reciben instrucciones de los discípulos y para bien de ellos, a veces los iniciados dictan clases muy extensas. Su trabajo es más rudimentario, aunque oculto desde el punto de vista mundano, y aprenden a ser auxiliares invisibles, pero son supervisados. Estos, por lo general, son extraídos de entre los egos avanzados
quienes están en el sendero de probación. Los más avanzados y los que están cerca de la iniciación colaboran a menudo en lo que podría denominarse trabajo departamental y forman un grupo de auxiliares para los miembros de la jerarquía. Permítanme nada más decir lo siguiente. Ustedes están escuchando que existen escuelas, pero escuelas en el subjetivo. En esas escuelas, también acaba de decir aquí en el libro el maestro, se imparten esas clases dependiendo de el aula donde se encuentre el estudiante entre 10 de la noche y 5 de la noche, y 5 de la mañana, perdón. El maestro dice que cuando mucho lo que hacemos nosotros es dormirnos y nada más abrir los ojos. Después hay otros que apenas logran sentarse, por decir así, en la cama, y hay otros que han aprendido a levantarse a ir a estudiar. No es una fantasía, esto existe y es verídico. Eso es el por qué insisto en que nosotros nos damos cuenta que hay un plan y que todo lo que nosotros estamos llevando a cabo a nuestro alrededor es un poderoso espejismo. Yo escucho todos los días, ¿sí? ¿Qué tal presidente es un iniciado? ¿Qué tal presidente es aquel y que no sé qué? Nosotros nos hemos vuelto seguidores de personas y no nos damos cuenta que hay una jerarquía. Es más fácil creer, y fíjense lo que me voy a atrever a decir, por lo que implica. Es más fácil creer, según Carlos Marx, según el Che Guevara y según Fidel Castro, lo que ellos decían, a lo que dice aquí el libro, porque ese es nuestro espejismo. Ese es nuestro espejismo. Pero uno debería de hacerse una pregunta muy seria. ¿Cuál es la finalidad de que pertenezcamos a esas escuelas, ya sean místicas o esotéricas? ¿En serio estamos dispuestos a romper un espejismo de la humanidad cuando nosotros estamos sumergidos en un poderosísimo espejismo? ¿En serio un discípulo de esas escuelas puede creer en tal persona y seguirlo? ¿Esa es la finalidad que se enseñan en las escuelas? Claro que no, porque sé lo que estoy diciendo. Eso no se enseña. Y entonces ahí es donde caemos en los espejismos. Pero sí, agarro y digo, tengo tal iniciación, tengo tal grado y tengo y esto. ¿Y qué hacemos por la humanidad ya que se tienen esos grados y todo eso? Cuando aquí estamos escuchando que existen unas escuelas donde se imparte una enseñanza de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿A qué horas nos dormimos? Y luego nos están enseñando precisamente que en el sendero de probación hay que preparar muchísimas cosas para poder recibir precisamente esa iniciación. Muchas personas, muchas siempre me dicen, y lo seguiré diciendo, no estoy de acuerdo. No, pues no van a estar de acuerdo porque el círculo no se pasa de nosotros, es muy limitado. Tengamos la oportunidad entonces de estar escuchando esto y tener en serio una mente muy abierta, porque para muchos de nosotros es totalmente desconocido lo que se está escuchando ahorita. Insisto, no es la finalidad de romper ningún dogma, ninguna creencia, ni nada. Pero la parte de el servicio es un jaloncito para que nosotros nos vayamos dando cuenta de que existe aquello y aquello, y cada quien elija después,
pero que sigue que se dé cuenta. Cada quien donde trabaje, escuchamos que hay que romper ese karma primero de nosotros, que es el karma individual, luego el karma familiar, luego el karma de la colonia donde estemos nosotros. Hay que trabajar con el karma del país y luego con el de la humanidad. Así es como se construye la humanidad a lo largo de miles y miles de años. Eso es una gran realidad. Métodos de enseñanza. Por supuesto, pues si estamos en una clase, hay. Y hay 3 aulas, por cierto. Acaba de mencionar el maestro Duhalkul precisamente una de las aulas, ¿sí? Entonces, tenemos el aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje, el aula del conocimiento y el aula de la sabiduría. Por ahí hay que transitar. Y dice métodos de enseñanza. 3 departamentos de instrucción tienen a su cargo 3 sectores del desarrollo del hombre. Primero se le da instrucción tendiente a disciplinar su vida, formar el carácter, pero aquí hago un paréntesis. El carácter, ¿qué quiere decir aquí el maestro con que en el sendero de probación hay que formar el carácter? ¿Cuál? ¿El que decimos nosotros tiene un pésimo carácter o tiene un carácter muy fuerte? ¿A qué carácter? Entonces él habla aquí que uno de los métodos de la enseñanza dice formar el carácter y desarrollar el microcosmos en líneas cósmicas. Se le enseña al hombre el significado de sí mismo. Llega a conocerse como una compleja y completa unidad, una réplica en miniatura del mundo externo, al conocer las leyes de su propio ser. Llega a comprender al yo y a conocer las leyes fundamentales del sistema. Segundo, se le da instrucción referente al macrocosmos y se le amplía su acervo intelectual sobre la actuación del cosmos. Se le imparte información sobre los reinos de la naturaleza, enseñándosele las leyes de esos reinos y explicándosele la actuación de estas leyes en todos los reinos y planos. Adquiere un profundo caudal de conocimiento general y cuando alcanza su propia periferia, es recibido por quienes lo conducirán al conocimiento enciclopédico. Cuando ha alcanzado la meta, quizás no conoce todo lo que debe saber de los 3 mundos, pero tiene a su disposición el medio para saber cuáles son las fuentes del conocimiento y las reservas de la información. Un maestro puede en todo momento obtener información sobre cualquier tema sin la más mínima dificultad. Tercero, se le da instrucción sobre lo que podría denominarse síntesis. La información solo es posible a medida que la intuición se coordina. En realidad es la comprensión oculta de la ley de gravedad o atracción, ley básica del segundo sistema solar, con todos sus corolarios. El discípulo aprende el significado de la cohesión oculta y el de la unidad interna que mantiene al sistema como una unidad homogénea. Generalmente se le da la mayor parte de esta instrucción después de la tercera iniciación, aunque ya se ha comenzado al principio del entrenamiento. Voy a mover tantito este diagrama para dejar otro que lo encuentran igual en la página de Fundación lucis.org. Miren, aquí dice www.lucis.org. Maestros y discípulos. Los discípulos y yegos avanzados que están en el sendero de probación
Reciben instrucciones en esta particular época por dos razones principales. Uno, para probar su aptitud en el trabajo especial del futuro. Este trabajo es solo conocido por los guías de la raza. Se pone a prueba su capacidad para vivir en comunidad, con miras a seleccionar a quienes son apropiados para ingresar en la colonia de la sexta subraza. Se los prueba en distintos aspectos del trabajo, muchos de ellos ahora incomprensibles para nosotros, y a medida que pasa el tiempo se convertirán en métodos comunes de desarrollo. Los maestros también ponen a prueba a aquellos cuya intuición ha llegado a una etapa de desarrollo que indica el comienzo de la coordinación del vehículo búdico, o con más exactitud, cuando han alcanzado la etapa en que pueden ser percibidas en el aura del ego las moléculas del séptimo subplano del plano búdico. Cuando esto ocurre, los maestros pueden continuar confiadamente su trabajo de instrucción, porque saben que algunos de los hechos impartidos serán comprendidos. 2. Actualmente se está instruyendo a un grupo especial de individuos que han encarnado en este periodo crítico de la historia del mundo. Lo han hecho todos al mismo tiempo y en todo el mundo para llevar a cabo el trabajo de vincular los dos planos, el físico y el astral, por medio del etérico. La frase antedicha merece una seria consideración porque abarca el trabajo que vinieron a realizar ciertos individuos de la nueva generación para vincular dos planos. Se requieren personas que estén polarizadas en sus cuerpos mentales, o si no, bien desarrolladas y equilibradas. Por lo tanto, pueden trabajar sin peligro e inteligentemente en este tipo de tarea. Esto, ante todo, requiere a personas en cuyos vehículos haya cierta proporción de materia del subplano atómico, de modo que pueda efectuarse la comunicación directa entre lo superior y lo inferior por medio de la sección transversal atómica del cuerpo causal. No resulta fácil explicar esto con claridad, pero un estudio del diagrama que aparece en el libro Estudios sobre la conciencia de Annie Benson puede ser de utilidad para aclarar algunos puntos difíciles. Al reflexionar sobre el asunto de los maestros y sus discípulos, debemos reconocer dos cosas. Primero, que en la jerarquía nada se pierde cuando no se acepta la ley de economía. Todo consumo de fuerza por parte de un maestro o instructor está sujeto a una sabia previsión y discernimiento, así como no nos valemos de profesores universitarios para enseñar a los principiantes. Tampoco los maestros trabajan individualmente con los hombres si no han llegado a cierta etapa de evolución ni están preparados para aprovechar la instrucción. Segundo, debe recordarse que cada uno de nosotros es reconocido por el brillo de su luz. Este es un hecho oculto. Cuando más sutil es la materia de nuestros cuerpos, más brillará la luz interna. La luz es vibración y por la intensidad de la vibración se mide la aptitud de cada uno. De allí que nada pueda impedir el progreso del hombre, siempre que trate de purificar sus vehículos. A medida que continúa el proceso de refinamiento, la luz interna brillará con claridad cada vez mayor, hasta que cuando predomine la materia atómica, grande será la gloria del hombre interno. En consecuencia, todos somos graduados de acuerdo a la intensidad de la luz, al grado de vibración, a la pureza del tono y a la claridad del color. Por lo tanto, de nuestra graduación depende quién será nuestro instructor. El secreto reside en la similitud de vibración.
Se dice con frecuencia que cuando la demanda es suficientemente fuerte, el instructor aparece. Cuando construimos con la debida vibración y nos ponemos a tono con la clave correcta, nada puede impedir que descubramos al maestro. Los grupos de egos se forman de acuerdo a uno, su rayo, dos, su subrayo y tercero, a su grado de vibración. Además, son agrupados para su clasificación. Uno, en egos de acuerdo al rayo egoico. Dos, en personalidades de acuerdo al subrayo que rige la personalidad. Todos están graduados y clasificados. Los maestros tienen sus archivos donde mediante un sistema de clasificación incomprensible para nosotros por su magnitud y necesaria complicación, se guardan las fichas que están al cuidado del Chohan de cada rayo, pues cada rayo posee su propia colección. Estas fichas divididas por secciones se refieren a egos encarnados, desencarnados y perfeccionados. Están a su vez bajo el cuidado de guardianes subalternos. Los señores lípicas, con sus numerosos grupos de auxiliares, las utilizan con más frecuencia. Muchos egos desencarnados que esperan encarnar o que recién han dejado la tierra, sacrifican su tiempo en el cielo para ayudar en este trabajo. Dichos archivos se encuentran en su mayoría en los niveles mejor utilizados y más fácilmente accesibles. Aquí vamos a terminar. En la próxima cápsula vamos a seguir porque esto es demasiado extenso. Pero se dan cuenta que no es mentira cada que les digo yo que hay escuelas subjetivas donde se estudia. Nunca, cuando tengo la oportunidad de estar platicando con la persona, se han puesto a pensar, pues entonces, Sócrates vino, sí, pero ¿de dónde bajó esa sabiduría? Sigmund Freud, ¿de dónde la bajó? Y todos los que han venido, ¿de dónde la bajaron? Pues de estas escuelas. Ustedes los están escuchando. Y ese es el sendero de probación, ¿eh? Este no es el sendero del discipulado, ni el sendero de la iniciación. No, este es el de probación. Todo esto es, todavía ni siquiera somos bien admitidos. O son bien admitidos. Me expresé mal. ¿Sí? Entonces, en la siguiente cápsula voy a seguir tratando este tema. Mientras, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.